para que puedan expresarse. Hay que hacerlo de manera natural, lo que ustedes sientan, lo que ustedes consideren. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero estamos totalmente ciertos de respetar lo que ustedes opinen o consideren. La de exigencia, hemos dicho, hay que dar seguimiento y hay que tener mayores demandas con nuestras autoridades. Hay que crear contextos de exigencia con ellos. Hay que exigirles que cumplan esa palabra pública empeñada muchas veces, ¿sí? Pero hay que estar, hay que exigir, hay que obligarlo, y no al primer intento mío hay resistencia o evasión, y entonces yo también me retraigo o me aíslo. No, hay que acorralarlo, como se dice coloquialmente, hay que acorralar al servidor, al funcionario, al líder, al comunicador, al que sea, a que se comporte como conviene a la colectividad o a la comunidad, a que cumpla lo que dijo, a que cumpla la palabra empeñada, ¿sí? Tenemos que encontrar esas maneras, hay formas, ¿sí?, de hacerlo, el único requisito es que se haga de manera respetuosa, ¿no?, y tenemos que avanzar en este tramo. Bien, con estos comentarios yo voy a abrir el desarrollo de la segunda ronda y vamos a empezar en el mismo orden que ya se había comentado. Primero estarán participando los ciudadanos o los que vengan en representación de organizaciones de ciudadanos, luego nos vamos con representantes de partidos políticos y cerramos con los representantes de servidores públicos o autoridades. Si alguien de la mesa no considera ya innecesario participar, vamos a pasar en el ánimo de que si alguien de los oyentes desea participar al último, pues tengamos oportunidad de que lo hagan, ¿sí? No quiero que se me sientan obligados también de que tengo que participar otra vez o no. Para esta ronda tenemos 5 minutos, yo les suplico que seamos más puntuales en el cumplimiento y otra vez la atenta petición es si alguien desea ya no participar, no hay ningún problema, ¿no? Eso nos dará algunos minutos para que al último algunos de los oyentes puedan exponer lo que consideren, ¿no? Bien, la pregunta entonces es la siguiente. Una vez que han conocido los 3 ejes de la encívica, ya dijimos, verdad, diálogo, exigencia, ¿qué opinión tienen sobre estos ejes y qué acción o medidas piensan realizar que sume a los propósitos y resultados que busca la estrategia nacional? ¿Sí? Repito la pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre estos ejes? Verdad, diálogo, exigencia. Y segunda pregunta, ¿qué acción o medidas piensan realizar que sume a los propósitos y resultados que busca la estrategia nacional? Ya dijimos, ¿qué cosa busca la estrategia? Transformar la cultura cívica de nuestro país, de la ciudadanía, pues, ¿no? Así por decirlo de manera general y en pocas palabras. Se busca transformar o fortalecerla. Debemos abandonar esas actitudes que tenemos respecto de lo público, pasar a otras que favorezcan el ejercicio adecuado, correcto del poder público. Bien, entonces iniciamos con ciudadanos. ¿Quién dice yo? Adelante, por favor, acérquenle el micrófono si son tan amables. Máximo 5 minutos, por favor, yo les levantaré la mano, ya no digan más que 3 palabras para que podamos optimizar tiempos, ¿no? Por favor. Sí, agradecerle que otra vez me dé la oportunidad. Quisiera pedirle aquí al Instituto Electoral INE que no aprovechen de la ignorancia de los pueblos originarios, y me disculpan acá a las personas que vienen representando a los partidos políticos y a los representantes de los municipios. ¿Por qué le digo esto? Porque nos han llamado a foros como esto en la Cámara de Diputados y aprovechan nuestra ignorancia. A la hora de pasar, firmamos una acta de asistencia. Le quiero decir, y esto va para los que vienen representando ante los ayuntamientos. En aquella ocasión que salió un decreto para tener un representante ante los ayuntamientos, aprovecharon de nuestra ignorancia y comparto la opinión que dijo mi compañero Clauica. Su servidor tiene 3er año de primaria, fui de 10 hermanos, el hermano mayor, por eso no alcanzó mis papás para darme estudios, pero la necesidad
y la discriminación me ha hecho tener el valor para estar en estos foros. Le quiero decir a todos los presidentes municipales y a ustedes que estos medios se difundan, que no queden aquí adentro, porque nosotros enviamos un oficio a todos los municipios para decirle a los señores presidentes, ¿cómo era posible que la Cámara hubiera enviado un documento a donde íbamos a tener un representante con pura voz, pero voto no? Y también honoríficamente, y le decía a los presidentes municipales, a ver ustedes señores, ¿cómo tienen un sueldo y nuestros hermanos representantes de los pueblos indígenas no van a tener un sueldo? Por eso les pido, señor autoridades, que la asistencia no aprovechen de nuestra ignorancia. Ahora sí me pongo de pie porque esto va para los partidos políticos. Para los pueblos originarios, ya estamos unidos en toda la República Mexicana. Y como vemos que nuestras leyes que hay en México no se han aplicado, nosotros los pueblos originarios los vamos a aplicar porque estamos ya unidos, ya estamos cansados que alguna de tantas leyes que está escrito en la Constitución, las reformas que se han hecho no se han cumplido. Y agradezco aquí el presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, que no está violando un derecho que está escrito en las Naciones Unidas, como es el Convenio 169, que parte de varias partes. Una de ellas es la consulta de los pueblos originarios que existe en México. Por eso para los partidos políticos hay un artículo de nosotros que dice, artículo 116, los partidos políticos solo se constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliados corporativos. Asimismo tengan reconocidos que los derechos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular con excepción de los dispuestos en los artículos 2, apartado A, fracción 3 y cuarto de esta Constitución. Admiten diputados declaratoria de aprobación sobre derechos políticos electorales de mujeres y hombres indígenas. La Cámara de Diputados emitió en su declaratoria y la aprobación del proyecto del decreto reformado de la fracción 3, el apartado A del artículo 2 de la Constitución Política, cuyo objeto es garantizar que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y desempeñar cargos públicos y de elección popular. El decreto general de los Estados Unidos mexicanos en uso de sus facultades que la confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República, previo aprobación, leyó la mayoría de los honorables legislativos del Estado declaratoria la reforma 3 del apartado A del artículo 2, la Constitución Política de los Estados Unidos. Artículo 1, se reforma el artículo 3, apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como elegir de acuerdo con sus usos, normas, procedimientos, prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para ejercer de sus formas propias de gobiernos internos, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán los derechos de votar y ser votados, así en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos o popular que los que hayan sido electos y designados en un marco que represente al Pacto Federal, a la soberanía de los estados. Ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos, electorales y las de los ciudadanos
a la elección de sus autoridades municipales. Para los partidos políticos, esto es que los partidos políticos no tienen, ni las comunidades indígenas tenemos la limitación. Aquí lo que quiero decir para los pueblos originarios y pueblos indígenas, como hemos visto que todos estos artículos están violados hoy, ya tenemos nosotros, como ustedes vieron, de nosotros por nuestras normas, usos y costumbres, a elegir nuestros representantes a un cargo público. Hoy, gracias a la intervención del INE con el doctor Lorenzo Córdoba, ya lo estamos llevando a toda la República. Hoy nosotros tenemos esta ley y lo vamos a hacer valer. Acompañado de ustedes como autoridades, tenemos que llevarnos de la mano. Por eso le digo aquí, a veces nuestros partidos políticos damos dos caras, decimos que sí y a los hechos no se hace, pero hoy ya estamos cansados y nosotros hoy por usos y costumbres vamos a elegir nuestros representantes ante el Senado, diputados federales, diputados locales y usos y costumbres a donde hay para presidentes y regidores también lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de hacerlos. Qué bien, y aquí invitamos a todos los partidos políticos que lo hemos dicho, queremos trabajar en la unidad para construir a México, no queremos división, pero sí tenemos este derecho. Por eso la cultura de nuestros hermanos se hubieran perdido, la cultura cívica se hubiera perdido, pero hoy lo vamos a retomar. En todos los 125 municipios hay un consejo de anciano, que eso lo tenemos que retomar. Compañeros, la unidad hace la fuerza y invitamos aquí a todos los que parten justicia para que hoy los pueblos originarios estamos unidos. Gracias por admitirme. Gracias, don Hipólito. Continuamos. Vuelvo a rogarles, por favor, citen su nombre y la procedencia, dado que se está levantando una versión estenográfica de esta actividad y a efectos de identificar con toda certeza las intervenciones de cada uno de ustedes. Adelante, por favor, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Hago referencia a lo que dice mi líder nacional con respecto a que vuelvo a recalcar en esta segunda ronda de trabajo. Solicitamos a los pueblos indígenas se cree una ley que obligue a los servidores públicos a terminar sus periodos de labor, ya que esto está ocasionando una burla no solo a pueblos indígenas, sino a toda la sociedad en general del pueblo de México, porque entonces no se está respetando la libertad del voto que supuestamente existe aquí en México. No podemos decir que el día de hoy es un delito porque no hay una ley que diga que es un delito el que no termine un gobernante sus periodos de trabajo. La otra cuestión es que no se debe de mantener y ya justificarse el INE al tratar de mantener a partidos políticos de muy baja militancia partidista. Esto lo que está ocasionando en el país es que haya más divisionismo y ese divisionismo lo está generando el instituto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de fortalecer las estructuras que ya están establecidas. Ya no se deben de generar más partiditos chiquitos que en vez de beneficiarnos, nos perjudican a todos. Nosotros como pueblos originarios somos apartidistas, pero también participamos ya en campañas electorales de acuerdo a la libertad de cada pueblo dentro de las estructuras electorales, porque es una obligación que tenemos como ciudadanos de esta nación. La otra cuestión, hago referencia al líder Carlos Lamón de Encuentro Social. Dice que se tiene que crear una nueva filosofía, ¿no? Buscar una estrategia. Nosotros no podemos crear una nueva filosofía o una nueva estrategia porque los pueblos indígenas nos regimos por usos y costumbres. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos establecida una filosofía que nadie la puede romper.
es indestructible totalmente. Cada nación, la nación Otomí, Nahua, Mazahua, Tlahuica, la nación Matlacinca, dentro de nuestra soberanía nacional, dentro del pueblo de México, todas las naciones que existen tienen una filosofía que está sustentada, que está basada en la tradición también, no solo de las prácticas, sino a través también de la tradición oral, que es la palabra sagrada. Nosotros invitamos a los líderes, reconocemos el gran trabajo que hacen nuestros líderes políticos de todos los partidos, reconocemos que están muy preparados, pero también los invitamos a que vengan con nosotros a conocer nuestra filosofía, que sepan quiénes somos, cuál es nuestra forma de pensar, por qué nosotros nos mantenemos trabajando todo el tiempo para nuestra gente. Aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Aquí hay algo que se nos hace años, cuando lo empezaron a implementar el gobierno, de que había que aplicar una ley de equidad de género, que con todo respeto, pues para muchos nos dio risa y se nos hace como que choro, ¿no? Porque los pueblos indígenas sustentan sus usos y costumbres a través de un consejo que está dividido en dos partes, que es un consejo de ancianos de hombres y un consejo de mujeres, que eso existe desde antes de la llegada de los invasores españoles o europeos. Entonces, eso se llama Hueytlactocan, que quiere decir la gran palabra sagrada, o el portador de la gran palabra sagrada, ¿no? Que como se definía a nuestros tlatoanes, a nuestros jefes aztecas. Que el día de hoy quiero hacer referencia también en el municipio de San Matatenco. El año pasado nos invitaron a participar dentro de la estructura del municipio. Se nos abren las puertas, pero nunca se nos entregó un contrarrecibo, más en cambio nosotros sí entregamos documentos que avalan nuestra presencia como grupo indígena dentro del municipio, y cuando incluso hicimos la traducción a lengua náhuatl de la convocatoria de los pueblos indígenas, tenemos el contrarrecibo. Aquí pasa una cuestión, ¿no? Que faltaba un segmento ahí dentro de la normatividad que regía la integración al municipio. Lo tenemos por escrito, tenemos toda la documentación con sellos. Entonces, todo esto pues ya nos olía manipulación. Nosotros tenemos que participar para comprobar que estamos participando, nos estamos adhiriendo a un marco de respeto y derecho legal y jurídico de los pueblos indígenas hacia la integración social con nuestros servidores públicos, con nuestras instituciones. Cuando se nos habla, nos dicen por ahí las autoridades del municipio que los servidores que vamos a representar pueblos indígenas, pues no vamos a tener goce de sueldo. Y pues nos dio risa, con todo respeto nos dio risa, porque nosotros, los representantes de pueblos indígenas, aquí hay jefes que tienen toda la vida como servidores, como jefes indígenas, y no reciben sueldo. Nosotros somos una estructura, hay una estructura que se llama la estructura sociopolítica de los pueblos de Anáhuac, donde nosotros los jefes indígenas somos servidores que mandan obedeciendo, y al que obedecemos es al pueblo. Entonces no tenemos miedo a enfrentar todas estas situaciones. El día de hoy lo único que exigimos es que se respeten también los derechos que el día de hoy marca la Constitución y las leyes y reformas que se establecen, pues para la integración de nosotros dentro de una estructura sociopolítica a la que llama nueva era de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor, cuál es? Cuauhtémoc Eduardo Sanabria Pérez. Muchas gracias, muy amable. ¿Algún ciudadano representante de organización? Por favor, aquí a mi izquierda, si son tan amables. Hasta por 5 minutos, por favor. Yo les ruego mucho su comprensión. Procuremos ajustarnos a ese tiempo. Bueno, una vez más, mi nombre es Maximino Vicente Zacarías Victoria. Reforzando a mis hermanos, Mazahua, Otomís, todos. Y la verdad es triste porque sí, nosotros en lo particular,
jefe supremo Otomí de Temoaya, fuimos electos el 26 de marzo y tomamos la toma de protesta el 26 de abril. Entonces, hasta hoy, pues nosotros estamos viniendo también sin goce de sueldo y ayudado de nuestro propio recurso, estamos en este lugar para defender nuestros derechos y impulsar nuestro gobernador para que toque las puertas y a lo mejor no pediremos un goce de sueldo, pero por lo menos un viático que nos van a asignar como para poder estar en estos lugares, en los foros donde ustedes puedan solicitarnos y unirnos. Decía mi compañero que, pues sí, ¿cuántos millones van a invertir, por ejemplo, las campañas? Bastante millones. Y para pequeños, no tengo nada en contra, pero algunos políticos o candidatos, precandidatos, pues la verdad es triste de que vayan formando cada quien su lugar y trabajando nada más para bienes personales, porque bien o mal ellos le entregan un recurso como para hacer las campañas. Después de que se termine, cada quien agarra por su lugar y nadie se acuerda por quién votaron o no votaron. Me gustaría que todos aquellos partidos ganen o pierdan, que vuelvan a visitar a donde hubieran caminado para poder realizar estrategias o votos para la candidatura el 18. Y todo paréceme que es malo, pero no, porque la verdad, ¿cuántos candidatos están viendo ya el lugar donde estar? Más no tienen experiencia como para qué sucede en los alrededores de la República Mexicana. Solamente han visto a dónde está el tesoro, pero no han visto a dónde están los pobres, los nahuas, otomíes y todos los que existen en diferentes lugares. Eso es mi inconformidad, que si fuéramos todo un solo pueblo, otro bien unidos, así como dicen por ahí en mi tierra, otro gallo cantara. Gracias. Muchas gracias, don Maximino. ¿Alguien más de los ciudadanos o representantes de organizaciones de ciudadanos? No. A ver, aquí vamos aquí con David Fuentes, ¿verdad? Por favor, y luego regresamos a mi derecha. Bueno. Mi nombre es David. Respecto a la pregunta que nos hacía sobre los 3 ejes de Encívica, me parece que son buenas opciones. Sin embargo, como dice, los 3 ejes, verdad, diálogo y exigencia, al igual que toda la información, yo creo que esta se le debe de hacer llegar a la población también en el lenguaje o el idioma que ellos manejen, porque muchas veces para las personas de los pueblos indígenas, no todos hablan español. Algunos de ellos, la gente de la tercera edad más que nada solamente habla ya sea mazahua, otomí, tlahuica, náhuatl, lo que sea el lenguaje que manejan. Entonces la información luego no llega a ellos de la misma forma. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Para las personas que tienen discapacidad visual, no se tiene la información en lenguaje braille. Para las personas que son sordas, tampoco hay alguien que les traduzca con el lenguaje de señas. Y no porque no sean inteligentes, porque es lo que muchas personas a veces comentan, ¿no? Que por no saber español,
y solamente el lenguaje de señas no tienen la capacidad. Sin embargo, es lo mismo que con las personas indígenas. Por las herramientas que no se nos brindan a las personas con discapacidad, el aprovechamiento o la educación no es la misma. Entonces, esa debe ser una de las cosas que se deben de tratar, que todo esté en el lenguaje adecuado para cada una de las personas. En cuanto a las exigencias, nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos acostumbrados a pedir y estar acudiendo, como bien usted mencionaba hace rato, ¿no? A veces las personas van, piden algo, pero les dicen que no y hasta ahí se quedan. Nosotros como sociedad civil estamos acostumbrados a estar yendo 1, 2, 3, 4, incluso 5 veces, y en ocasiones las respuestas son las mismas: sí, te voy a apoyar, sí, les vamos a ayudar con esto, con lo otro, pero nunca lo vemos. Entonces yo creo que necesitamos también el respaldo del instituto o de los institutos para que las personas que están en el poder pues realmente cumplan lo que dicen, ¿no? Como lo manejan ustedes en los ejes, que es que la verdad y el diálogo, que sea tan con elementos objetivos y que lo que se diga es real, porque de nada nos sirve a nosotros que nos digan sí te voy a ayudar y a la mera hora pues no vemos nada, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos cosas que se pueden trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Alguien más de los ciudadanos? Adelante, a mi derecha, por favor. Buenas tardes nuevamente a todos. Mi nombre es Hernán Hernández López, del municipio de San Felipe del Progreso, representante de una asociación civil de jóvenes denominada Futuro Juvenil Mexiquense. La pregunta: ¿cuáles son los 2 temas que debemos atender de manera prioritaria en el Estado, debido a los ejes de la verdad, diálogo y exigencia? Verdad, pues se han creado mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, donde creo que el enojo ya es obvio por todos los ciudadanos, y bueno, no es un problema, sino ha sido una consecuencia del instituto, una consecuencia que no se atendió a tiempo, y por eso ahorita ya tenemos esta serie de problemas acumulados. El diálogo, yo creo que el diálogo, pues agradecer al Instituto Electoral del Estado y al Instituto Nacional Electoral por abrir estas aperturas, por darnos espacio para poder expresarnos, poder manifestar nuestras inquietudes y sobre todo sentirnos escuchados. Yo creo que a través del diálogo se han construido grandes acuerdos, se han hecho grandes lazos, y digo, nosotros no queremos muros que nos dividan, sí hay que crear puentes que nos unan, y por eso mi exigencia en que el diálogo y la exigencia van a ser los ejes centrales para que podamos construir una ciudadanía más cooperativa. El diálogo, pues a través de las mesas de trabajo, incluso tertulias, digo, ¿por qué no en un futuro o hacer una agenda de lo que estamos hablando ahorita en el próximo encuentro? Supongo que se va a hacer cada año, este es el primero al que acudo, y poder ver los resultados que fungieron después de esto, porque digo, no tiene caso que nos sentemos el año próximo y ¿cuáles son tus problemas? Los mismos. El gobernador indígena nacional, ¿cómo va? Los mismos problemas. Asociaciones civiles, el mismo problema. Digo, si vamos a hablar, hay que hacer una agenda para que en el próximo año, junto con los partidos políticos, junto con los institutos, podamos crear acuerdos. Exijo, más bien, no tanto de exigir, pero sí me gustaría que le dieran cabida a las organizaciones civiles en convocatorias del instituto para nosotros poder promover políticas públicas. Francamente, he revisado convocatorias del INE, del IEM, y no he encontrado alguna convocatoria dirigida a organizaciones civiles donde puedan presentar una política pública para poder promover una democracia efectiva. Y digo, yo creo que le dan mucho dinero a los partidos políticos, digo, vemos millones y millones, 214 millones de pesos se gastaron en campañas, en publicidad, y digo, nosotros no exigimos mucho, creo que las organizaciones hacemos mucho con poquito, y eso es lo que nos ha movido. La exigencia, el seguimiento, transformar esto que lo que estamos hablando con la agenda que ya comentaba. Incluso la ONU tiene su agenda para el 2030, donde tienen sus 17 ejes rectores que piensan cambiar. Y digo, y nosotros, ¿por qué no a través del instituto, organizaciones, pueblos indígenas, hacer igual una pequeña agenda que sea a nivel municipal? Digo, primero tenemos que empezar poco a poco en nuestras comunidades. Esa es mi participación, agradezco el espacio y es cuanto. Muchas gracias, Hernán. ¿Alguien más de los ciudadanos? Por aquí a mi izquierda, por favor, si es tan amable.
Su nombre, por favor, de inicio. Nuevamente, mi nombre es José Luis López. Vengo de la agrupación civil, Grupo de Ayuda Psicológica. Pues haciendo eco de lo que dice el compañero y con justa razón, se le ha minimizado, se le ha dado menos fuerza a las asociaciones civiles, estoy de acuerdo con ello. De hecho, a nosotros ya nos habían invitado por parte del IFE, cuando ya casi estaba por finalizar, y como ya terminó, pues ya no se dio un seguimiento, ¿no? Los valores, los ejes rectores que comentan, verdad, diálogo y exigencias, me parecen bastante idóneos para lo que se pretende de este tipo de estrategia. Bueno, a lo mejor somos repetitivos, pues agradecer esta oportunidad que ustedes nos brindan como Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado de México, que pues así nos brindan el espacio a todos y que bueno que esto siga adelante, o sea que no nada más vaya a quedar como, pues como dice el compañero, ¿no? Nada más a ver qué pasó el otro año y pues nos vamos a reunir y nada más, ¿no? Sino que sí se dé algo real, o así que yo creo que vamos a tener que aplicar la exigencia en ese sentido, de que se cumplan los acuerdos que se vayan tomando aquí y que pues esto pues se haga a nivel nacional. Comentaba el compañero del ayuntamiento, me parece que de Catepec, también llevar sería el otro tema, que sería una capacitación constante en la ciudadanía, ¿sí? De todo esto. Sí, en algunas escuelas se sigue dando lo que es el civismo, pero por ejemplo, ya nos habla de la historia de México antigua, del divino, entonces está perdiendo nuestras raíces, ¿sí? Entonces, tenemos que ver toda esta situación, los valores, lo que estaban comentando, nuestras raíces se están perdiendo, entonces, y precisamente estas raíces están precisamente en los pueblos indígenas, ¿sí? Dice la compañera también aparte, ella está moviendo como su agrupación, la compañía de Manos Creativas de Atlacomulco, estoy moviendo, estoy realizando, y a nosotros como asociaciones civiles se nos ponen muchos límites, se nos cortan muchas cosas, y creo que somos unas agrupaciones que podemos dar mucho y podemos influir bastante, en el aspecto de la cultura democrática. Gracias. Muchas gracias, don José Luis. José Luis, ¿verdad? De Grupo de Ayuda Psicológica. ¿Quién más de los ciudadanos presentes en la mesa? Aquí, por favor, hasta 5 minutos, por favor, si es tan amable. Aquí tomé nota que verdad, diálogo y exigencia, estas palabras, pues tienen su significado cada una de ellas. Y es verdad, la verdad, que a veces las instituciones no queremos reconocer, no le damos cabida a esa verdad, pero es una verdad oculta que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, a través de la represión, obligan a algunas personas a abstenerse de colaborar con los partidos de izquierda. El sistema en el poder ha creado a través de 80 años un sistema, una mafia, en donde a través de la amenaza, y lo digo esto porque eso es verdad, es una realidad, pero no queremos ver, y a través del Instituto Nacional Electoral quisiéramos que interviniera para erradicar esta falsedad de la represión. Si no votas por el PRI, le quieren quitar su trabajo. Conozco a varios profesores de diferentes escuelas en donde han recibido esa amenaza. Trabajadores del sector salud, igual. Tuvimos la oportunidad de participar como candidato a la presidencia municipal y uno de nuestros regidores que trabajaba en el sector salud
fue amenazado con esa represión de si seguía con nosotros el partido de oposición, le iban a quitar su trabajo. Lo mismo varios de los profesores. Entonces, vivimos en una sociedad en donde el gobierno dice actuar con verdad, y cuánta falsedad hay en ello. Y la institución que está a cargo de cuidar esas irregularidades, pues pareciera que no ve esa verdad. Le pedimos a los representantes del INE, pues actuar sobre este punto. ¿O acaso nos gusta este sistema en el cual vivimos, en donde abunda la pobreza, en donde usted nos ha dicho que son unos cuantos los que tienen la riqueza en sus manos y la gran mayoría, como si estuviéramos en un país ajeno, desheredados, y vemos que de esos cuantos, esos pocos, cada vez se enriquecen más y cada vez existe más pobreza y mucho más con esa indiferencia como se ve a la cuestión indígena. Esta reunión es muy saludable, muy nutritiva, pero esperemos que no nada más sirva como una pantalla, como una ilusión en donde se nos tomó el parecer, pero pedimos que esa verdad, a través de este diálogo que tenemos, cobre forma y vigencia y se haga realidad. Lo exigimos respetuosamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Trinidad. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, don José Trinidad. ¿Alguien más de los ciudadanos de la mesa? Bien, pasamos con los representantes de los partidos políticos. Por favor, iniciamos con Movimiento Ciudadano. ¿Puede ceder su derecho al uso de la palabra? Bueno, de nuevo, ahora Chaix Ortega Cid, y vengo de la representación de Movimiento Ciudadano. Interesante para mí estas estrategias, se ha hablado de la verdad y para mí yo lo relaciono con la transparencia, que muchas veces no existe, se tiene mucha duda de ello. Creo que para tener una elección más limpia, más transparente, más competitiva, pues tiene que ser a través de la participación ciudadana y así poder hacer una mejor defensa en cada elección, pero tiene que ser empezando por uno mismo. Esa para mí sería una estrategia o una acción. ¿Sería cuánto por el momento? Muchas gracias. ¿Chaix? Gracias. Chaix. Chaix, muy amable. Seguimos, por favor, con Nueva Alianza. Gracias, nuevamente soy Ezequiel y bueno, en relación a los ejes de esta estrategia, a este partido político le parecen adecuados, no obstante no son suficientes. ¿Qué hay que hacer para que ellos rindan frutos? Pues obviamente atender a cada una de las exigencias de la sociedad, de los sectores. Se insiste, aquí hay representantes de etnias muy importantes, son nuestras raíces de manera personal. Mi familia también forma parte de algunas etnias y estoy orgulloso de ello. Al contrario, le voy a hacer un reconocimiento muy personal de el hecho de no aprovechar esa circunstancia, porque México es un país rico en muchos aspectos y mucha de la riqueza está en todos ustedes. Ustedes son la riqueza de
en muchos aspectos, como bien lo dijo en su momento el gobernador de no recuerdo qué cargo tiene, el hecho de los usos y costumbres, ahí está la riqueza. Mejor otros países que han visto esa riqueza vienen y analizan, estudian a nuestras etnias, a nuestros grupos indígenas y bueno, pero bueno, volviendo al tema, nos parecen adecuados estos principios. Sin embargo, es necesario que como sociedad estemos conscientes de que tenemos diferencias. Tenemos diferencias, pero estas diferencias no nos deben de fragmentar más de lo que de alguna manera ya se ha aceptado en la sociedad mexicana. Tenemos que encontrar esos puntos de encuentro, esos puntos de convergencia y verlo por el bien del país, no por el bien de uno solo o de unos cuantos, por el bien del país. Y bueno, sí es necesario también que estos principios, esta herramienta de la estrategia pueda llevar, en este caso, a quien corresponda, conclusiones que obviamente pues se tendrán que traducir en el bienestar del país. Y bueno, por el momento sería cuanto. Muchas gracias, don Ezequiel. Continuamos con Encuentro Social, por favor. Carlos, su servidor. Pues en verdad que cuando uno sale de sí mismo y trata por lo menos de expresar lo que con la mente y corazón quisiera uno y darse a entender, el solo hecho de la primera palabra, verdad, wow, ¿no? Yo diría más bien para un diálogo tratemos de hablar con nuestra sinceridad. Tampoco querer imponer nuestras propias visiones, sino lo que se trata precisamente es de construir algo de todos, algo colectivo. Y creo que en ese sentido sí se está construyendo. Algo que sea no de una parte, de un sector, en lo particular, de ningún partido, ni siquiera del gobierno, sino construir algo más colectivo. Creo que si aceleramos el paso nos tardaremos menos años en lograr esto, en construir esa identidad de diálogos, de lenguajes, de visiones, porque el solo hecho de tratar de llegar a la verdad, pues yo diría más que nada es muy diversa y es muy difícil entender la verdad del otro. Generalmente nos quedamos, como decían, lo más sencillo es la verdad que vemos hasta nuestras narices y muchas veces los vencedores son los que escriben la historia. Me parece que aquí esa es la riqueza de este encuentro que motiva a través del INE de IEM. Creo que no lo debemos desaprovechar. Como dicen, hay que tomar notas, pero no llevarnos a nuestra casa, sino difundirlo a su vez. No quedarnos aquí, sino difundirlo en nuestras áreas. No necesitamos ser funcionarios del INE o del IEM para hacer este ejercicio a nuestras comunidades. Incluso dentro de nuestras propias etnias o nuestras propias colonias, comunidades, secciones, hay tanta diferencia y tantas verdades diferentes, y la verdad necesitamos reencontrarnos. Con respecto al diálogo, que sea un diálogo constructivo, no un diálogo de sordos. Y aquí es de todos con todos, no solamente por cuestiones temáticas ni por pelearse el presupuesto. Es una cuestión incluso hasta en el centro, como decía el compañero, hasta en el seno de nuestras familias. Empecemos desde ahí, nosotros mismos. Es más, en la reflexión propia, hasta dialogar con nosotros mismos. Con respecto a la exigencia, yo digo que sí está muy bien exigir y hacerla de todos para todo. Digo así, yo estuve muchos años de joven, ahorita ya no estoy tan joven, ya recorrí ese camino, pero a esas alturas no es que yo me vuelva conservador, pero me parece que sí nuestro esquema de pacto social necesita reencontrarse. No solamente es ejercer un derecho, por supuesto que como ciudadanos tenemos derechos, pero yo digo también debemos de tener deberes con nosotros mismos, ya no digamos con el gobierno, podemos ser rebeldes incluso, se vale, lo reconozco y lo aplaudo, sí, pero por lo menos derechos y deberes con nosotros mismos. Muchas veces ejercemos, algunas personas mínimas ejercen sus derechos o abusan de sus derechos, o los partidos abusan de sus derechos, haciendo triquiñuelas, pero no asumimos responsabilidades. Empecemos por uno mismo, y hay muchos temas de veras muy candentes que tienen que ver con el ejercicio de derechos, pero asumiendo responsabilidades, y muy candentes, porque todo empieza desde uno mismo. Somos el centro del universo, cada uno de nosotros, pero también
somos incompletos si no vemos a los demás. Gracias. Gracias, don Carlos. Pasamos al bloque de los titulares o representantes de servidores públicos, autoridades. ¿Quién dice yo? A ver, vamos al fondo, por favor, a mi izquierda, si son tan amables. Apóyeme con acercar el micrófono, muchas gracias. Sí, gracias. Nuevamente, Francisco Adolfo Díaz Ayala, de Ixtapan de la Sal, agradeciendo al INE, al IEM, la oportunidad que nos dan de estar aquí y sobre todo, bueno, creo que esto que estoy viendo aquí es el inicio en el 2017 de esta Estrategia Nacional de Cívica, Educación Cívica, sin embargo, culmina en el 2013. Quiero pensar que todo es planear, organizar, ejecutar y evaluar. Y es bien cierto lo que decían los compañeros que me antecedieron. Creo yo que todo esto que se está vertiendo aquí deberá ser evaluado para posteriormente fortalecer lo que esa es la idea, ¿no? Es fortalecer esto y mejorar, porque eso decía yo hace un momento en la primera intervención, nos va a fortalecer más como mexicanos, ¿no? Como ciudadanos, y es lo que queremos, un México mejor en cuanto a paz, en cuanto a convivencia, en cuanto a muchos valores que podemos emitir. Sin embargo, hay que recordar que los resultados son a corto plazo, a mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, algo importante también es la sensibilización en cada uno de nosotros. Pero a veces es más fácil educar, formar a un niño que a un adulto es más complicado. Debemos empezar por ahí, por las escuelas, preescolar, primarias, etcétera. Yo creo que si desde las familias también empezamos a sensibilizar y, como decía algún compañero, a ser portavoces de estos acuerdos, de esta estrategia, de estos ejes, la verdad, el diálogo y demás, yo creo que esto va a permitir tener mejores resultados. Sin lugar a dudas, yo lo comentaba hace un momento, esto se debe llevar más allá con otros grupos más. Hay gran variedad de grupos. Sin lugar a dudas, eso va a arrojar no solamente 3 ejes rectores, sino que habrá más. Hay que recordar que, por ejemplo, la educación se está innovando constantemente. Hace muchos años era una educación tradicional. Hoy es otro tipo de educación que está acorde a las exigencias de la sociedad, de los propios niños y demás. Entonces, creo yo que estos resultados que va a arrojar esta mesa estará fortaleciendo las debilidades que nos vamos encontrando para tener una sociedad más justa, más que conviva y seamos más productivos para nuestro México. Gracias, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, don Francisco Adolfo. ¿Alguien más de las autoridades? Aquí a mi derecha, por favor, si le acercan, Carlos, don Carlos, si le acerca el micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente Ricardo Ávila de Sinacantepec. Verdad, diálogo y exigencia. Verdad no solamente quiere decir no mentir o faltar a ella. Verdad bien también lo podríamos transformar en honestidad. Lo decía nuestro moderador. Si yo soy honesto no con alguien más, sino conmigo mismo, puedo terminar con ese cáncer que calcome a México como es la corrupción. Si yo no voy y le digo al policía, ¿sabes qué? Me pasé el alto, pero tú haz de cuenta que no lo viste, pues no va a existir el que me pida una mordida. Si yo no voy y digo, ¿sabes qué? Estoy construyendo, pero pues tú ponle que en lugar de 3 pisos tengo 1, pues cóbrame menos de mi licencia. Eso también quiere decir honestidad, eso también quiere decir verdad. Diálogo se aplica en este momento y en esta mesa. Existe tolerancia y existe respeto. He escuchado atentamente a todos y cada uno de ustedes y creo que todos los que estamos en este auditorio han hecho lo mismo. Ninguno es poseedor de la verdad absoluta y creo que en la medida en que repliquemos este tipo de ejercicios, no solo en un foro, en una mesa, sino en la sociedad, esta misma va a cambiar. Si nos alejamos de que el vecino me dijo, o mi pareja escuchó, o mi hermano sabe de alguien, esos son chismes, con el perdón de la palabra. En derecho dice que entre tanto no te conste algo, no puedes considerarte un testigo. Por lo tanto, no puede ser válida ese argumento. Y exigencia, bien lo decía la representante de Movimiento Ciudadano, también puede ser aplicable a la transparencia, pero la transparencia utilizada de manera responsable, porque no puede ser que a un ayuntamiento llegue a la unidad de transparencia una solicitud hecha por Superman
o hecha por Batman, y quienes laboramos o quienes somos servidores públicos no me van a dejar mentir. Y yo los invito a que se acerquen, porque si bien es cierto el ciudadano tiene derecho a saber esa información, yo creo que también tiene la obligación de decir, soy Ricardo Ávila y quiero saber cuánto gana el presidente municipal. No tengo por qué esconderme tras la cara de una figura de ficción o de un superhéroe para solicitar información que por derecho me corresponde. Y yo agregaría una más, maestro, legalidad, porque nada ni nadie puede estar por encima del Estado de Derecho. Entre tanto, para quienes somos servidores públicos, que nos dice que no podemos hacer nada más allá de las atribuciones que expresamente nos confiere la ley, pero tampoco los particulares, que aun y cuando las conozcan o no, también deben estar obligados tanto a aplicarla como a respetarla. Por mi parte es cuanto, gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Continuamos con alguien más en representación de autoridades. Aquí a mi izquierda, por favor, si son tan amables de acercarle el micrófono. Ahí está. Para acá. Para acá. Muchas gracias, muy amables. ¿Me ayudan los de audio, por favor? Nuevamente, mi nombre es Lucía González Ordóñez y vengo en representación del municipio de San Mateo Atenco. A mí me gustaría retomar lo que es el eje del diálogo y que es lo que hoy nos ocupa, el reconocimiento a estas mesas que estamos participando. Yo citaría, sin embargo, que lo que hoy cada participante ha externado realmente se le considere respecto a la opinión, ya que esto puede marcar la pauta para poder cambiar lo que tiene planteada esta estrategia nacional de cultura cívica. Yo creo que es momento de que cada uno de nosotros sepamos escuchar las opiniones de cada uno de lo que hoy se externó y finalmente poder lograr lo que es el objetivo de esta estrategia. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Lucía. ¿Alguien más de autoridades? Ya tiene el micrófono, adelante, por favor. Respecto de los tres ejes rectores, principalmente atendiendo lo que es la verdad, considero que la ciudadanía tenga la información, el conocimiento de qué es la democracia, de que no solamente está basada en un principio de votar y ser votado, sino que acorde a lo que al artículo 3 constitucional, que señala que no solamente se basa en votar y ser votado, sino que también la democracia estriba en que se deben de realizar obras de carácter social, de carácter educativo, entre otras, dado que los partidos políticos gozan de un financiamiento que muchas veces se ve pues perdido. Solamente, esto pasa mucho en los partidos, ya lo mencionaban hace rato, en los partidos pequeños, en que se registran y gozan de un financiamiento, pero al final del día tiran la toalla por no tener la posibilidad de a lo mejor llegar y quedar, ¿no? Entonces tiran la toalla y bueno, ¿qué pasa con el financiamiento? Pues se ve perdido, ¿no? Esto nos afecta a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. El diálogo, considero que la ciudadanía exige que se tome en cuenta su opinión respecto de los prospectos a candidatos, ya sea presidente municipal, diputados y demás, puesto que a veces solamente existe a veces o muchas de las ocasiones solamente existe la imposición de estos, y bueno, pues no toman en cuenta las necesidades básicas del ciudadano. En la exigencia, qué es lo que se proponen durante el periodo de campaña y que en su momento, en determinado momento que llegues a ocupar el cargo, ya como candidato electo, como presidente, pues que des cuenta de esas propuestas que hiciste, porque muchas de las ocasiones en campaña o bien se la pasan solamente desacreditando a los demás partidos
o bien hacen bastantes propuestas, pero cuando hay que llevarlas a la práctica, pues no se lleva, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. Cristian, ¿verdad? Sí, Cristian de Lerma. ¿Alguien más de las autoridades en representación de? Bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entre las 8 líneas de acción que se prevén para esta estrategia en relación con la verdad, diálogo y exigencia, es necesario tener en cuenta que sí está bien generar conocimiento, darlo a conocer, hablar sobre un ejercicio prudente de los derechos humanos, pero pareciera que se está enfocando únicamente a la ciudadanía. Es necesario que todos los habitantes del país tengan conocimiento de esto, incluidos, yo diría obligados en primer término, los servidores públicos de los 3 ámbitos de gobierno, para que de esta manera exista la compatibilidad de conocimiento, que estemos todos conscientes de qué se trata ese derecho, incluso el derecho a la democracia, y de esta manera podamos avanzar en conjunto. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. ¿Alguien más de autoridades en la mesa? Creo que terminamos. Vamos a abrir 2 intervenciones para oyentes. Vamos primero con la compañera que está aquí a mi izquierda. Entre más breves, mejor, por favor. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lucero Mejía y referente a las estrategias en cívica, creo que es bastante prudente resaltar que en realidad en los 3 puntos a los que se refiere yo sí felicito a los que hicieron esto porque han sabido hacerlo en cuanto a lo escrito. Respecto a lo del diálogo, digo, ya hemos tenido parlamentos juveniles, ya hemos tenido parlamentos infantiles, concursos de investigación, de debate político, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí creo prudente que más allá de que los partidos políticos esperen pasivamente la participación ciudadana, la realidad es que sí la hay. Tal es el ejemplo, las personas que estamos aquí presentes. Y para lograr conocer o ingerir en el conocimiento de las demás personas, pues es necesario también, ustedes como servidores públicos, intrometerse dentro de la esfera de los ciudadanos, así como nosotros ciudadanos lo hemos hecho dentro de la esfera de servidores públicos. Lo que sí me parece también es de que esta estrategia tiene un periodo de 6 años, del 2017 al 2023, lo cual es demasiado poco para los resultados que realmente se esperan. Lo que pretende esto es bastante grande y la verdad 6 años es muy poco y lo único que yo diría es de que ojalá y haya continuación después de los 6 años que se establecen en esta estrategia. Es cuanto. ¿Cuál es su nombre, perdón? Lucero Mejía. Gracias, Lucero Mejía. Muchas gracias. A ver, de una vez ahí vamos con la compañera, por favor. Gracias nuevamente a Ana María de la Cruz Amaro de Manos Creativas. Se habla de muchos temas, de muchas palabras y de mucho conocimiento que realmente nos hace mucha falta a los entes sociales. Hablamos desde nuestro punto de trabajo de la vertiente que nos tocó vivir en este México. Quienes son los que han estudiado más, la gente que tiene más conocimiento, inclusive la gente de gobierno y la gente de no todos los funcionarios, pero bueno, tienen la obligación de saber más que nosotros en la parte operativa. Sin embargo, bueno, pues lo que nos mueve a nosotros y a la mayoría que están aquí en la mesa, con todo respeto, somos gente de la sociedad civil organizada que nos mueve a algo, que es ver un México distinto, que es ver un México que funcione y que hacer que esas instancias de gobierno que tienen la oportunidad de estar ahí gracias a nuestro voto, gracias a nuestra elección, funcionen. Definitivamente que funcionen. El fondo tiene que ser la funcionalidad de todo. Sin embargo, muchas de las veces porque nos ven ignorantes, porque nos ven como una fuerza que les va a robar o les va a quitar, porque caray, después de que ya tienen el voto y ya están allá arriba, resulta que después nosotros ya les opacamos. Entonces ya no hay ni invitaciones, ni hay presencia, no participamos, no nos dejan hablar. Ya no existe la invitación, ¿sí? Entonces por eso decidimos estar trabajando todo el tiempo por la sociedad mexiquense, por la sociedad de México. Entonces, en este punto de la participación, como dice la compañera, hay foros, hay movimiento, todos estamos trabajando, pero los que están dentro de las oficinas, que se salgan, que nos acompañen,
que pongan, que se quiten la zapatilla y se metan en el lodo y que vayan a visitarnos, que vayan y que caminen las banquetas que abren, por ejemplo, que abren porque están metiendo subterráneo y va el ciego y va la persona que no puede caminar y ahí va sobre los baches y los tubos porque pues ya no alcanza el presupuesto. Pues, las banquetas pues ellos les valen, ¿no? Porque pues, como andan en carro, pues no hay banquetas que pisar, ¿no? Entonces, desde ese punto yo creo que sí estamos muy separados, ¿no?, de la realidad. Nos gustaría tener gobernantes que de verdad se bajaran de su trono y caminaran las calles y que llegaran allá donde no hay tinacos, donde no hay agua y donde yo como sociedad civil organizada a veces no me llevo una botella de agua porque es una pena destaparla, porque no tienen agua ahí, ¿verdad? Entonces digo, finalmente queremos esa parte, que seamos más humanos, que vivamos más esa parte de la democracia. ¿Sí? Si hay ignorancia, no conocemos las leyes, conocemos el sentido común. Eso es lo que nos mueve como mexiquenses. Entonces digo, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Este foro es muy padre, está muy de moda los consejos ciudadanos, está muy de moda que haya reuniones multidisciplinarias. Ojalá y pudieran regalarnos un poquito más el INE y el IEM con ese presupuesto tan grande que tienen, para que nos regalaran otra mesa de diálogo, para que nos dieran esa apertura, ¿verdad? A los que ya vinimos hoy, regresar, y por qué no invitar a alguien más que no pudo venir por alguna circunstancia que no le tocó, ¿verdad? Y porque habemos muchos sentires, pero que en el momento en que nos dan el micrófono nos permiten ser escuchados. Porque bueno, el trabajo ya lo estamos poniendo todos, ¿no? Y los que estamos aquí creo que somos gente de una responsabilidad social intachable. Muchas gracias. Gracias. Manos creativas. A ver, aquí al fondo, por favor. Lo más breves posibles, por favor, para que le demos oportunidad a los demás. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar otra vez. Yo veo que todas las ideas que cada una de las personas que hemos dialogado son maravillosas, pero lo que nos falta es, decía aquí un joven, ponerla en práctica. También decía aquí otra persona que hay que difundirla. Pero si nosotros los que estamos aquí no la practicamos, mucho menos va a ser allá afuera, porque va a ser como un eco que se va a hacer y hasta ahí nomás. Yo sí quisiera a todos ustedes, los que estamos aquí, que hacer conciencia y ponerlo en práctica, lo que decía otra de las personas, poner manos a la obra. Ponerse los que están arriba en nuestros zapatos, y irnos al campo a ver las necesidades ahorita en este tiempo de lluvias. Pero no nomás ir a ver, sino a ver las necesidades que están y practicarlas. Para la próxima que decían que hay que venir, los hechos hablan. Y decir, miren, este pequeño grupo que estuvo se solucionó allá y se solucionó acá. Entonces las personas seguirían el ejemplo uniéndose, porque vieron que sí estamos empezando a ponerlo en práctica. Que no nada más se quede aquí en palabras, lo que ya lo decíamos, sino la práctica. Acuérdense que las palabras son bonitas, pero los hechos son los que convencen. Entonces, bueno, yo los invito más que nada en mi municipio, en mi pueblo, que yo vengo de San Pedro Tlanisco, que es una parte de alto riesgo, que pues no quisiera, ¿verdad? Pero me veo obligada. Nosotros allá bajan bastante agua, y hacemos presas para que no se nos rompan nuestras tierras o no nos interrumpan los caminos. Ahorita hemos tocado puertas y ya nos habían dicho que ayer, y hasta la fecha dijeron para la próxima, porque no tenemos tiempo. Entonces yo sí quisiera que en verdad, yo soy una de las personas que también creó una asociación civil, ya por eso, para organizarnos, para luchar por todo lo que nos han hecho, de nuestra etnia discriminada, pero hasta la fecha, hasta ahí quedó, porque hemos tocado miles de veces y tengo documentos donde les puedo mostrar hasta dónde fuimos a tocar puertas
y se hicieron oídos sordos. Discúlpenme, pero esa es mi intervención y mi invitación a todos. Gracias, doña Altagracia. ¿Una intervención más? Ya no, ok, muchas gracias. Vamos a retomar otra vez nuestro formato que se estableció para esta mesa y ahora intentaré muy brevemente hacer un recuento, una síntesis en aras de identificar los dos temas más sensibles expuestos en esta mesa y que estarán motivando el desarrollo de una segunda mesa que se llamará mesa temática. ¿Sí? Al final de mi intervención abriré un espacio para preguntar a ustedes si alguien considera un par de puntos que se hayan compartido con más frecuencia en esta mesa, a efectos, digamos, de proponerlos como candidatos a abordarse en la mesa temática que se estará desahogando en lo subsecuente. Bueno, he escuchado con mucha atención, respeto, apertura, las diferentes intervenciones y aprecio, estimo que la exclusión y la discriminación es algo o uno de los temas más sentidos que se ha expuesto en esta mesa. Lo hicieron de diferentes maneras, ejemplificando con diferentes actos, momentos, espacios, pero creo que ese fue uno de los temas más sentidos que hoy se han expuesto y que por supuesto nos invitan a las diferentes instancias para que pongamos manos a la obra, como dijo doña Altagracia, ¿no? Otro de los temas, a mi juicio, es el clientelismo electoral, o lo que hemos denominado en el lenguaje o en el argot político o de los medios de comunicación, el clientelismo electoral. Así lo entiendo cuando hay más de una queja o quejas reiteradas en el sentido de que solo se recurre a ustedes, solo se recurre al pueblo cuando estamos en campaña, cuando requerimos un apoyo, pero cuando hemos ganado el puesto o la responsabilidad, finalmente ignoramos, no regresamos, no visitamos, etcétera, ¿no? También se ha hablado de la necesidad de desplegar acciones de capacitación o de formación cívica pues a la población en general, y justamente es lo que la Incívica propone, pero tampoco vamos a ser soñadores en el sentido de que solo el INE o solo las autoridades electorales lo pueden hacer. No, requerimos, como se ha dicho en más de un momento, de la convergencia de esfuerzos y acciones de todos, y todos es todos, autoridades, instancias públicas, instancias privadas, ciudadanos, particulares. Es más, la gran mayoría de nosotros jugamos el rol de papás, de mamás, y entonces tenemos esa gran responsabilidad de formar, de orientar pues a los nuestros en un primer momento. O alguien también dijo por ahí, bueno, pues hay que dialogar con uno mismo para empezar de lo menos a lo más, ¿no? Por supuesto que el INE, el IEM, tienen entre sus atribuciones funciones de educación cívica. Entiendo que las instancias municipales, que son las que están aquí, incluido derechos humanos, instancia estatal, tienen sus propios programas, acciones para promocionar, difundir, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Las instancias municipales seguramente también tendrán alguna área que está destinada a esto, pero otra vez sigue siendo insuficiente, porque lo que se ha expuesto aquí es una necesidad general de la sociedad, ¿sí? Como pueblo. Entonces, esos esfuerzos aislados hasta hoy no han logrado, digamos, permear o transformar o fortalecer la cultura cívica que estamos mencionando. Entonces, tendremos que hacer eso y más.
Yo en algún momento mencioné que esto está pensado, está planteado para una política de Estado. Y cuando se habla de una política de Estado, pues tiene que venir desde arriba, como se dice coloquialmente, y tiene que materializarse en absolutamente todas sus instancias, empezando, con eso ganaría muchísimo, para incorporarse en el sistema educativo, ¿no? También se habla de esa gran insensibilidad que hay del gobernante, del servidor público, respecto de las necesidades que tiene el pueblo, la sociedad. Han citado muchos ejemplos de cómo vive su cotidianidad el ciudadano de a pie y cómo también lo desconoce el ciudadano servidor público que no tiene necesidad y que sí tiene los medios para, digamos, evitar ese tipo de situaciones. Se requiere más sensibilidad, más cercanía de las autoridades a esas necesidades sociales. Alguien también dijo, y creo que ese es un problema cultural también de nuestro país, que aun cuando la encívica esté pensada para 6 años, en sus diferentes etapas, pues para la magnitud del objetivo o de la necesidad, pues es una cuestión cortoplacista, ¿no? Que con todo y que nos sumemos, 6 años no serán suficientes para transformar esa cultura, para abandonar esas actitudes y a asumir otras, ¿no? Sin embargo, es un buen esfuerzo, y cuando digo que creo que es un problema de cultura, porque así hablamos de periodos sexenales, hablamos de trienios, ¿no? Y hay no sé si una característica de nuestros servidores públicos que como que queremos reinventar todo en cuanto asumimos una responsabilidad, y parece que no en todos los casos pues es la mejor idea. Por supuesto que hay proyectos, hay planes, ¿no?, que deben avisorarse a largo plazo y que requieren continuidad y quizá despojarse de esas arrogancias, soberbias, para que pues yo dé continuidad a un programa, a un proyecto que realmente valga la pena, como este, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez, por cuestiones también legales y que también obedece a una cuestión cultural, pues tampoco es fácil ir más allá de una gestión, una administración, porque al fin de cuentas son en ejercicio de las atribuciones que cada servidor público tiene. Pero en fin, tenemos que estar también reflexionando, ocupándonos de esas partes, para que también se transforme y en un momento dado proyectos que valgan la pena puedan subsistir más allá de periodos formales de ejercicio del poder público. Bien, voy a abrir el espacio para que, ya sin seguir el orden que traíamos, si alguien de ustedes, en su opinión, ha identificado 2 puntos que nos puedan servir de asidero o de soporte para trabajar la segunda mesa en lo subsecuente, que también les debo decir, la misma estrategia establece que una vez arrancados los procesos electorales ya no es posible, o por lo menos no hay las mejores condiciones, porque la autoridad electoral, en este caso, que es la que se está encargando, digamos, o toma la iniciativa para este tipo de implementación, pues se ocupa por disposición de la ley de otras cuestiones. Sin embargo, por el compromiso que se trae en el Estado de México, empezando por la delegación del INE, y seguro estoy que también de la dirección del Instituto Electoral del Estado de México, se buscarán las formas para que se pueda concretar esa segunda mesa, pues en lo que resta del año, porque efectivamente tenemos que hacer una pausa para luego retomarlo otra vez, pasando el proceso y seguir abonando a este asunto. Antes de ceder la palabra, también no quiero perder la oportunidad, se ha insistido en la necesidad de materializar los esfuerzos, en pocas palabras, más nueces y menos ruido, ¿no?, o manos a la obra, y créanmelo que por parte del INE, y seguro estoy que del IEM también, así va a ser, pero tampoco podemos negar que los alcances de uno y otro pues son limitados, o no están precisamente en posibilidades de resolver esas necesidades materiales básicas, indispensables que se han mencionado. Sin embargo, la información, por supuesto, que se hará llegar a las instancias competentes, y lo que a nosotros toca, muy sencillo,
Si hay queja de que el servicio que prestan las instancias públicas es discriminatorio también, es desigual, bueno, eso sí lo podemos hacer nosotros de manera inmediata. Regresar a nuestra oficina y hablar, por ejemplo, el INE, pues tiene a su cargo los módulos de atención ciudadana. Y seguramente en esos espacios también pasan cosas que no debieran suceder. Bueno, pues así de pequeñitos y de pequeñita en pequeñito tenemos que estar sumando cambios, modificaciones, transformaciones para que haya un mejor servicio, para que ustedes sean mejor atendidos, que insisto, ahí no hay excusa de que nosotros somos los responsables y de que nosotros podemos cambiar ese tipo de situaciones, de que los módulos realmente si lleguen a alguna comunidad, si es que así se requiere, en fin, de que se trabajen, de que haya más alcance en los programas de educación cívica o en los cursos o talleres o todo lo que se vaya a derivar de esto y que en buena parte ya se ha venido haciendo, ¿no? Muy bien, entonces, de manera general, abro la palabra para que si alguien considera que ha identificado 2 puntos de lo comentado en esta mesa, pues lo externe. Insisto, yo me quedo con los 2, discriminación y exclusión, que sería uno, y el otro, clientelismo electoral, entendido en muchos frentes, ¿no? ¿Quién dice yo? A ver, vamos con el gobernador primero y luego con el que está a su izquierda, ¿no? Pues agradecer que me den otra vez la intervención. Mire, lo que necesitamos para continuar con la cultura cívica es conjuntar tanto esfuerzo federal, esfuerzo estatal y esfuerzo municipal. Acaba de decirla, y creo que esto va hasta el 2023, lo que queremos nosotros participar como gobernatura a nivel nacional es que con el INE y los institutos electorales, de llevar a cabo lo que ya tenemos, lo que ya está escrito para que la ciudadanía vea que sí realmente se está llevando. No volvemos a caer otra vez en estar otras mesas y después continuar, pasar las elecciones y todo eso, no. Creo que para los pueblos originarios sí necesitamos ya, como dice, echarle la mano y caminar en conjuntamente. Porque tiene razón la compañera, si lo llevamos de aquí hasta el 2023 nos vamos a perder y nunca ejecutamos nada. Hay documentos que realmente ya están, y le vuelvo a agradecer el INE, qué bueno que está Derechos Humanos y le invitamos a conjuntar estos esfuerzos, estas violaciones que tenemos, que ya hay documentos escritos para poder continuar y le invitamos, ahorita le damos la tarjeta, nos cambiamos número telefónico porque sí tenemos muchas violaciones en derechos humanos. Yo les pido aquí a todos, conjuntamos esfuerzo con los 3 órdenes de gobierno para sacar lo que estamos pensando, para no perder la cultura cívica que realmente lo hemos veniendo perdiendo. Gracias, es cuanto antes. Muchas gracias, señor Hipólito. ¿Alguien más? Insisto, intentando… perdón, había anunciado ya. Adelante, por favor. Muchas gracias. Aquí cabe resaltar en un marco de derecho legal de todos los pueblos indígenas, de la sociedad civil, de partidos políticos. Las palabras verdad, honestidad, justicia, derecho, aplicación, democracia y justicia no existen en un marco de ilegalidad, porque solo se aplica para justificar un medio, un fin y un propósito de la élite, y como medio para manipular al pueblo, pues eso es por consecuencia nada más para someter mentalmente a la sociedad. Solo existirán estas palabras si se aplica la veracidad aplicada en esta mesa de trabajo, si se compromete a hacer en corto tiempo un complemento más de estas mesas de trabajo y entregar un resultado, porque queremos aplicar palabras que solo se usan para justificarse y desafortunadamente aquí todos los que estamos nada más nos justificamos, o sea, es un medio para justificarse. Yo invito en especial pues a los partidos políticos, a nuestros representantes de los pueblos indígenas, a sociedades, que a raíz de esto
le hagamos la invitación al instituto, al INE, a que nos den una fecha para ver los avances, en qué tiempo, como decía el jefe, corto, mediano y largo plazo, para ver cómo se está aplicando este trabajo y que todo lo que se dice y se habla, pues es incluyente de estas palabras, ¿no? Es incluyente del marco legal de respeto hacia las personas que están en estas mesas de trabajo y a toda la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias. ¿Maximino? Ok. Cuauhtémoc, perdóneme. Cuauhtémoc. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Adelante, por favor. Si le acercan el micrófono, aquí está, mire. Sí, gracias. Coincido con el compañero que me acaba de anteceder, compañero. Efectivamente, creo que se debe dar seguimiento y un resultado sobre lo que se ha vertido en este foro y que sin duda alguna, no sé cuándo sea el siguiente foro, pues, pero pienso que ahí se podrá dar algún comentario respecto a lo que acabas de comentar y estoy de acuerdo. Considero algo importante que se debe tocar en la siguiente temática, es precisamente la cultura cívica en aspirantes a cargos de elección popular y o servidores públicos. Creo yo que esto fortalecería bastante lo que he escuchado con varios compañeros que de plano a veces dicen, oye, una cosa es estar allá y otra cosa es vivir la realidad aquí, ¿no? Entonces, a mi punto de vista es eso, ¿no? Que ojalá se pudiera haber una temática sobre la conciencia cívica, sobre esta estrategia cívica para aspirantes a cargos de elección popular, servidores y o servidores públicos. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra intervención? Aquí a mi derecha, si me ayudan, por favor, con el micrófono. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Villarreal para servirles. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero y también agregaría un poquito más acerca de que sean personas que tengan conocimiento, porque luego llegan arriba y le están preguntando cuántos artículos tiene la Constitución y dicen 500, cuando es una aberración lo que están comentando. Si no saben un artículo, tercero, 27, 123, los básicos, menos van a saber de los demás y no los van a poder apoyar. Entonces sería también conveniente que lleguen personas que tengan el conocimiento suficiente. Y por otro lado, creo que ya lo mencionamos ese rato, ya lo mencionaron todos los compañeros participantes, que nos dejemos, en pocas palabras, de estar bla, 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 y que ahorita mismo nos diga usted cuándo va a ser la fecha próxima. Esto es cuando es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, algo que también escuché de una asociación civil, ¿cómo se llama? De Manos Creativas. Efectivamente, ella dice, somos parte de la sociedad organizada. Creo que eso es algo muy importante. Que la sociedad esté organizada implica obviamente buenos resultados, no solamente de su gobierno, sino de sí misma. Desafortunadamente los que estamos aquí sentados a la mesa somos pocos, pero allá afuera hay bastantes. Son el mayor porcentaje de la población que no ha querido organizarse y obviamente sí, efectivamente ha habido discriminación, como se ha dicho en algún momento aquí, pero también la indiferencia de la sociedad es muy marcada. Eso también no permite que se avance. Los gobiernos hacen sus esfuerzos, han sido calificados por la sociedad, los sectores, cada uno de ellos resiente cada uno de estos resultados, bien o mal, pero sí es necesario. Ese es un factor muy importante. Otro factor importante consideramos que es el tema de la familia. Visto desde el punto de vista, como se comentaba desde un principio, la confianza que hay entre los integrantes propios de la familia, porque ya ha minado hasta esos grados,
también la corrupción, y aquí voy a hacer eco de un maestro, un doctor en ética pública, el doctor Oscar Diego, quien obviamente se ha ocupado de los temas de la ética pública, donde él propone de alguna manera que los candidatos a cargos de elección popular cumplan un perfil ético, un perfil que obviamente implique el hecho de que tenga en la conciencia que se ocupa un cargo para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Creo que ese es otro elemento que debería de considerarse. Y bueno, pues todos debemos de participar. Creo que es buena esta estrategia y bueno, esperemos que rindas los resultados. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, ahí ya tiene el micrófono cerca. Sí. Ya para terminar mi participación, 2 solicitudes. La primera, y perdón por la insistencia, una convocatoria donde se le dé participación a las organizaciones de la sociedad civil para poder promover la participación ciudadana ante el sufragio. La segunda petición, un consejo ciudadano, que ya nos había comentado nuestra compañera Anita, donde la Comisión de Derechos Humanos, Profeco, varias instancias tienen su Consejo Ciudadano, el Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral del Estado de México creo que carece de uno, y podemos crear un consejo para que estas mesas se hagan mensualmente para tener una participación más cercana con las instituciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? A ver, don Carlos, adelante. Con esta cerramos, por favor, para… Gracias. Adelante. Si yo quisiera quedar bien con ustedes, que ustedes quedaran bien, quedar bien entre ustedes y que hablaran bien de mí, pues les hablaría en términos de poco respeto, pero precisamente porque me inspiran mucho respeto y así es como pues, aunque no lo crean, les comentaré que si me dicen cuáles son las 2 prioridades, valga la redundancia, principales, pues esta es una de ellas. ¿Cómo hacemos que la discriminación no sea un discurso bonito, sino resolver los problemas estructurales que ha llevado muchos años la discriminación? El origen histórico y la forma de desarrollar, como dirían los clásicos, el colonialismo en nuestro país, que sigue vigente. Y yo diría, utilicemos la herramienta para esto. Y ustedes ya lo han mencionado, lo he visto en los medios. El mismo esquema incluso epistemológico y de la ciencia del derecho que se ha aplicado para las cuestiones de igualdad de género, podría utilizarse, es más, debe de utilizarse para todos los demás sectores que de alguna manera sufren vulnerabilidad. Entre ellos la discriminación de los pueblos indígenas, el desamparo de los niños, y algunos otros más. Pero yo diría, hagámoslo con formas más efectivas, no como lo hemos venido haciendo todos con nuestros respectivos gobiernos hasta ahorita, que no hemos hecho conjuntamente esa revolución entre todos, que es lo que necesitamos hacer. Esa misma efectividad que ha habido con la igualdad de géneros, apliquémoslo a la cuestión de la protección de los derechos indígenas, pero también a la de los niños vulnerables, pero también a los que no tienen empleo, o que alguna vez no tuvimos empleo. Veamos todos los sectores, sintámonos, tengamos empatía, veamos lo nuestro, pero también lo de los demás. Es decir, y me quedo con esa frase que dijeron por ahí, es muy fácil desde la comodidad, sí, pero ustedes, los que tienen conciencia y que tenemos un deber ético, creo que tenemos una mayor responsabilidad de ver por los demás. Gracias. Muchas gracias. Adelante, máximo 2 minutos. Gracias. Muy rápido y para, no sé si ahí se escucha, y para cerrar, me voy con los 2 temas que se propusieron: discriminación, exclusión y la parte del clientelismo, y empiezo por la primera. Discriminación y exclusión se combate con participación ciudadana, que es de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Entre tanto la sociedad civil se organice, va a ser posible que se le incluya en el ejercicio gubernamental, y ejemplos hay muchísimos. ¿Cuál es la clave?
la perseverancia, la organización, la comunicación y sobre todo la finalidad que tenga esa organización. Entre tanto una organización civil tenga claro el objetivo, si el objetivo es político, pues tendrá que buscar una vía distinta, pero si el objetivo efectivamente es civil o cívico, tendrá que hacerlo de otra manera. Y yo les aconsejaría a quienes han dicho de discriminación y exclusión, que en el caso de de los 125 municipios del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos tiene en cada uno de ellos defensorías municipales de derechos humanos. Acérquense a su defensoría municipal, porque en los 125 municipios hay una. Bastaría con que entraran ustedes a la página de la comisión, vean quién es su defensor municipal de derechos humanos, ahí viene su dirección, su nombre, su teléfono, y pueden acudir a hacerlo. Por la parte del clientelismo electoral, también se decía que el presupuesto tanto de los órganos electorales como de los partidos políticos es muy alto. Y sí puede que sea muy alto, pero la realidad es de que es alto por la desconfianza que existe en las instituciones. Si ustedes analizaran cuánto cuesta expedir una credencial de elector, cuánto cuesta hacer una boleta electoral, se darán cuenta de que es por el papel en el que se imprime, por los candados que contienen, por todas las medidas de seguridad, dada la desconfianza que se tiene. Y hablo con conocimiento de causa porque su servidor en más de una ocasión ha sido representante de partido político ante órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Estado de México, y me consta de viva voz todas las etapas del proceso electoral, desde la etapa preparatoria, la jornada electoral, hasta que se publican y se determina un ganador. ¿Qué es lo que pasa? Que entre tanto nosotros sigamos desconfiando de las instituciones, no vamos a poder pedir una democracia barata. ¿Esto cómo se combate? Participando diariamente, haciendo una efectiva cultura cívica, pero sobre todo no creyendo que por el simple hecho de ir a votar yo ya cumplí. Eso no es cierto. La participación ciudadana es diaria. Aristóteles decía que el ser humano es un politicón, es un animal político. Y no se puede ser animal político solo una vez cada 3 años, cada 6 años. Se tiene que ser un animal político siempre. Porque también decía que la felicidad, la virtud y la sabiduría solo se pueden alcanzar a través de la cosa pública, que eso quiere decir república. Ayuntamiento, quienes vienen del campo saben que es una yunta. Ayuntamiento, su raíz etimológica quiere decir jalar parejos, jalar juntos. Eso quiere decir un ayuntamiento. Entre tanto la sociedad civil y gobierno converjan en ese dúo que se necesita, vamos a poder salir adelante. Y por último, nada más diría el comentario del compañero que, perdóneme, que no recuerdo su nombre, decía que usted requiere servidores públicos preparados. Claro que debe de haber servidores públicos preparados, claro que debe de haber representantes políticos preparados, pero también si se busca un perfil se estaría violando y se estaría discriminando, porque quiere decir que el compañero que dice que tiene tercero de primaria no tendría acceso a buscar un cargo de elección popular. Y eso no puede ser posible porque los artículos 35 y 36 de la Constitución Política nos dice que todos tenemos el derecho de votar y ser votados. Entonces, vamos a ver no solo por nuestros intereses, vamos a ver por el interés de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestra nación. Eso es cuanto. Muchas gracias a todas y todos. Cierro con lo siguiente. El compañero que me pide se señale fecha para la siguiente mesa, debo comentarle con todo respeto, no es posible por ahora. Estamos en puerta de iniciar un proceso electoral, expresamente está establecido la suspensión de esta actividad. No obstante eso, yo mencioné que derivado del compromiso, del gran compromiso que se tiene en la delegación del INE en el Estado de México y también de la disposición del IEM, seguramente se encontrarán las maneras para dar continuidad de manera inmediata o pronta a esta actividad. Y es preferible decirlo así porque lo de menos es que yo le comente, no se preocupe, va a ser en tal fecha y entonces volvemos a prometer sin decir cosas. Más bien tenemos que empezar también a entender la dinámica de los otros, de todos, como lo decía quien me antecede en la voz, de que debemos pensar también en los demás para que vayamos comprendiendo de mejor manera y seguro habrá mejor entendimiento. Entonces, como en honor a ese diálogo franco que estamos hablando, sí, de frente, es mejor decir la verdad, aunque nos incomode o volvamos a generar cierta duda, pero mejor vamos hablando claro para que no vayamos generando expectativas falsas o equivocadas y que mañana pasado pues quedemos igual que lo que venimos a comentar aquí, ¿no? Muy bien. Bueno,
Antes de cerrar, por favor, en las carpetas que tienen sus respectivos espacios, hay un formato en el que les vamos a rogar que ustedes registren sus datos para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes, para que les podamos hacer llegar la siguiente invitación, para que les podamos hacer llegar la minuta que se anunció y que se está levantando producto de este trabajo. Y déjenos ahí, por favor, sus datos para que nosotros los localicemos, les remitamos la información, sigamos en comunicación y podamos formularles la siguiente invitación o indicarles la fecha en que se estará desahogando esta, ¿no? Y también encontrarán una encuesta ahí en su formato, les rogamos que nos apoyen en requisitarla. Es un requisito de forma que como institución tenemos que probar de que efectivamente se desahogó, se trabajó esta actividad y que se hizo el mejor esfuerzo para cumplir con su objetivo. Y finalmente, agradecerles infinitamente su tiempo, su disposición, su interés para asistir a esta convocatoria, para atender este llamado. Les pedimos atentamente seguir con esa disposición, involucrarse, participar en las cuestiones públicas, porque es lo que necesitamos, cada quien en sus respectivos espacios, pero al fin de cuentas tenemos que sumar para lo común o lo colectivo. Nuevamente les agradecemos muchísimo a nombre del Instituto Nacional Electoral, a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, concretamente de su dirección y de nosotros, concretamente de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México. Les agradecemos infinitamente su asistencia. Ok, muchas gracias. También me comentan que no se retiren porque les vamos a entregar su reconocimiento para que tengan la constancia de que se estuvo participando en este evento. Muchísimas gracias a todas y todos. Y la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México se reitera a la orden de todos ustedes. Muchas gracias. Nuestras puertas están abiertas para escucharlos o recibir cualquier opinión o inquietud que tengan. Muchas gracias.